está embarazada, y yo asumiré la responsabilidad, porque es mi hijo. Una sola frase, pero suficiente para revolucionar las redes sociales y dejar atónitos a los medios cuando Dani Alves, a sus 42 años, decidió hablar y romper con las especulaciones que se habían extendido durante meses. Sin evadir, sin negar, sin andarse con rodeos, admitió con franqueza la verdad que muchos creían que guardaría en el fondo del silencio. Y hoy bienvenidos a nuestro canal, donde revelaremos toda la historia detrás de esa confesión, quién es la mujer del rumor, qué pasó entre ellos y qué llevó a Dani Alves a elegir este momento para decirlo todo. La frase cayó como un impacto seco, directo, imposible de suavizar. Ella está embarazada y asumiré mi responsabilidad porque es mi hijo. Con esas palabras, Dani Alves rompió un silencio que llevaba meses creciendo como una sombra a su alrededor. No fue un comunicado preparado por abogados, no fue un mensaje frío en redes sociales, ni una declaración calculada por su equipo de prensa. Fue su voz, su mirada cansada, su respiración entrecortada. Fue un hombre enfrentándose a una verdad que ya no podía esconder más. Los periodistas presentes no sabían si debían hacer otra pregunta o simplemente quedarse callados. Durante semanas habían circulado rumores, filtraciones, versiones contradictorias, pero nadie esperaba que Dani lo confirmara así sin rodeos. Él, conocido por su personalidad alegre, impulsiva y enérgica, parecía esa vez distinto, más serio, más humano, más vulnerable. No intentó justificarse, ni buscar palabras para suavizar lo que había dicho. Solo dejó que la frase quedara suspendida en el aire, como un golpe emocional que también parecía dolerle a él. La noticia se propagó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías críticas, apoyo, indignación, sorpresa. Algunos no lo creían, otros decían que era obvio, otros pedían saber quién era la mujer embarazada. Y muchos más se preguntaban por qué Dani Alves había elegido este momento, precisamente para hacer una confesión tan contundente. Nadie tenía respuestas, excepto él. Mientras el revuelo crecía afuera, Dani permanecía sentado con las manos entrelazadas, como si necesitara sostenerse a sí mismo. Estaba consciente de lo que sus palabras significaban: un cambio irreversible, una nueva realidad, una responsabilidad que no podría evadir. Durante meses, había guardado un conflicto interno enorme lidiando con decisiones equivocadas, miedos, versiones que se escapaban a su control y un futuro cada vez más incierto. Pero ese día, algo en él se quebró, o quizás por primera vez se alineó con la verdad. Lo que nadie sabía era que esa frase no había nacido de la presión mediática, ni de los abogados, ni del juicio público. Había nacido de un mensaje que había recibido pocos días antes. Un mensaje corto, simple, imposible de ignorar. Tenemos que hablar. Ya no estoy sola. Al leerlo, sintió que el corazón se le detenía. Sabía exactamente lo que significaba. Sabía que la historia que había intentado mantener lejos de la luz ya no podía permanecer en secreto. La mujer involucrada no habló. No publicó nada, no dio entrevistas, no intentó aprovechar la atención pública. Su silencio contrastaba con el ruido que rodeaba a Dani, y ese contraste, esa calma de parte de ella, lo empujó aún más a dar la cara. Para él, asumirlo no fue un gesto heroico, ni un acto impulsivo, sino una necesidad. Una manera de mirar la verdad sin fingir que no existía. Cuando finalmente decidió pronunciar la frase, lo hizo después de una noche entera sin dormir. Había repasado mentalmente cada consecuencia posible: su vida personal, su reputación, su familia, la reacción del público y, más que nada, el futuro del bebé. Y aún así, la decisión se mantuvo firme. Tal vez porque sabía que seguir callando no solo sería injusto, sino también cobarde. Y Dani Alves, con todos sus errores, no quería cargar con esa palabra. En la conferencia, después de ese silencio tenso, Dani levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de miedo y determinación. Dijo que no iba a entrar en detalles, que no iba a exponer a nadie, que la historia completa no era algo para ser consumido por el público como un espectáculo. Es mi responsabilidad,
Repitió esta vez con un tono más bajo, casi íntimo, como si lo dijera solo para sí mismo. Y la asumiré. Esa simple afirmación abrió una puerta que él sabía que no podría cerrar. La gente quería más información, más nombres, más explicaciones. Pero Dani no dio nada más, no porque no hubiera historia detrás, sino porque la historia era demasiado frágil para convertirla en noticia. Había sentimientos, errores, consecuencias. Había una mujer que estaba viviendo un proceso delicado. Y había un bebé, su bebé, que no merecía ser tema de debate público. Después de terminar la conferencia, Dani se retiró sin contestar más preguntas. Caminó rápido, casi escapando, pero no era miedo lo que lo empujaba, sino agotamiento. Un agotamiento que había llevado meses acumulándose. Al llegar al coche, cerró la puerta y dejó caer la cabeza hacia atrás. Respiró profundamente. En un solo segundo, la realidad de todo lo que había dicho lo golpeó de lleno. Ya no había marcha atrás. Mientras tanto, la mujer embarazada, la otra protagonista de esta historia, permaneció en silencio. Algunos interpretaron su silencio como una táctica, otros como una señal de respeto. Pero la verdad era más sencilla. Ella estaba viviendo su embarazo lejos del caos, intentando protegerse y proteger a quien venía en camino. No buscaba fama ni venganza, solo quería estabilidad. Ese día Dani Alves no ganó puntos de simpatía ni recuperó la imagen perdida. Ese no era el objetivo. Lo que sí consiguió fue algo que llevaba tiempo buscado sin darse cuenta: enfrentar su verdad. Y aunque sabía que el mundo le exigiría explicaciones por primera vez, en mucho tiempo, sintió que lo que había hecho era necesario. Ese fue el día en que dejó de huir. El día en que dijo lo que todos querían oír, pero que solo él sabía lo que realmente significaba. El día en que reconoció que había una vida en camino y que él formaba parte de ella. La historia detrás del embarazo no comenzó como un romance prohibido, ni como un escándalo premeditado. Comenzó como comienzan muchas historias humanas, de manera inesperada, silenciosa, lejos de los reflectores. Dani Alves conoció a la mujer que hoy lleva a su hijo en un contexto cotidiano, sin cámaras, sin atención mediática, sin esa sensación de vigilancia constante que ha estado presente en la mayoría de sus etapas públicas. Fue un encuentro simple, casi accidental, pero cargado de esa energía que uno solo reconoce cuando mira hacia atrás. Ella no era una celebridad, ni una figura pública, ni alguien que buscara el brillo del espectáculo. Todo lo contrario. Su vida era tranquila, discreta, construida alrededor de un círculo pequeño de afectos y rutinas. Tal vez eso fue lo que llamó la atención de Dani en un momento en el que su propia vida parecía una tormenta continua. En ella encontró una calma que él ya no recordaba, una forma de hablar sin presión, una forma de escuchar sin juzgar, una forma de estar sin pedir nada. Ese primer contacto se convirtió en conversaciones breves, después en encuentros más largos y poco a poco en una cercanía que ninguno planeó, pero que ambos fueron permitiendo. Se veían lejos de los espacios públicos, en lugares donde nadie los conocía, donde Dani no tenía que ser el futbolista famoso, ni ella tenía que enfrentarse a la etiqueta de la mujer en medio del escándalo. Eran simplemente dos personas compartiendo momentos. En ese ambiente privado donde no había cámaras, esperando captarlos, ni rumores acechando cada movimiento, surgió una relación que, aunque no tenía nombre, tenía una presencia real. No era amor en el sentido tradicional, ni una aventura superficial. Era una conexión hecha de vulnerabilidades compartidas. Ella escuchaba cuando él hablaba de su vida fragmentada, de sus errores, de sus dudas. Él se sorprendía a sí mismo disfrutando de esa tranquilidad que ella le ofrecía sin condiciones. Sin embargo, esa relación tenía un límite silencioso que ambos entendían sin decirlo. Dani cargaba consigo un mundo complejo, una reputación en disputa, una vida sentimental marcada por controversias, decisiones impulsivas, errores del pasado y un presente lleno de incertidumbres. Ella, consciente de todo eso, nunca intentó cruzar la línea entre la cercanía emocional y la exposición pública. Sabía que cualquier paso en falso podía convertir su vida en un espectáculo.
Por eso se mantuvo en la sombra cuidando cada detalle, evitando que algo íntimo se transformara en una tormenta mediática. Con el tiempo, la relación se volvió una mezcla de compañía y distancia. Había días en los que se buscaban con la naturalidad de dos personas que se entienden sin esfuerzo, pero también había días, a veces semanas, en los que Dani desaparecía emocionalmente atrapado en sus propios conflictos. Ella nunca lo presionó. Nunca exigió explicaciones. Su manera de acompañarlo era silenciosa y respetuosa, y ese respeto fue lo que terminó marcando la diferencia entre ella y todos los vínculos que él había tenido en los últimos años. Pero todo cambió el día en que ella descubrió que estaba embarazada. Ese fue el punto de inflexión. No solo para ella, que tuvo que enfrentar una noticia tan grande en soledad, sino también para Dani, que no estaba preparado para algo así. Cuando se lo comunicó por primera vez, Dani no supo reaccionar. Fue una mezcla de shock, miedo y una responsabilidad que se le cayó encima como una losa. Él no dudó de la verdad, pero tampoco sabía cómo integrarla en su vida, en un momento en el que él mismo estaba tratando de sostenerse. Ella, viendo su confusión, decidió retirarse no por orgullo, sino porque sabía que Dani necesitaba tiempo para procesarlo. Y ese silencio entre ambos, un silencio lleno de preguntas, dudas y temor, fue creciendo durante semanas. Él, atrapado entre sus circunstancias personales y el escándalo que ya lo rodeaba, se sintió superado. No sabía cómo protegerla sin exponerla. No sabía cómo asumir su rol sin convertirla en un blanco público. Y ella, desde la distancia, avanzaba con el embarazo en silencio, con una fuerza que él admiraba, pero que también lo hacía sentir responsable de una forma que lo abrumaba. Fue precisamente esa mezcla de emociones la que llevó a que la relación se mantuviera en secreto. No por vergüenza, sino por protección. No por ocultar la verdad, sino por evitar que el embarazo se convirtiera en una noticia envuelta en morbo, especulación y crueldad. Lo que se vivía entre ellos no podía ser reducido a un titular. Era una historia frágil, compleja, humana. Una historia donde dos personas estaban conectadas de una forma inesperada, enfrentando una responsabilidad enorme, sin haber tenido el tiempo de construir una relación estable. Y aún así había respeto. Había una preocupación genuina. Había una intención silenciosa de no dañarse mutuamente. Cuando Dani dijo públicamente que asumiría su responsabilidad, lo hizo sabiendo que esa relación, la misma que había nacido en la privacidad, lejos de la mirada pública, saldría inevitablemente a la luz. Pero también sabía que por más que se expusiera a él, no tenía derecho a exponerla a ella. Esa mujer había enfrentado todo en silencio. No merecía ser perseguida por cámaras ni juzgada por desconocidos. Ese fue el origen de la historia que el mundo solo conoció por la frase final. Ella está embarazada, y asumiré mi responsabilidad. Pero lo que no se veía detrás de esa frase era todo lo que ambos habían vivido antes. La conexión silenciosa, la fragilidad del vínculo, el miedo compartido y la realidad de un bebé que llegaba sin pedir permiso, pero con una fuerza capaz de cambiarlo todo. Ahora la pregunta no era cómo empezó la relación. La pregunta era qué harían con lo que estaba a punto de venir. Para el mundo exterior, Dani Alves siempre fue sinónimo de energía, humor, carisma y una confianza casi inquebrantable. Era él, al hombre que bailaba en el campo, que hacía reír a sus compañeros, que hablaba con una seguridad desbordante frente a cualquier micrófono. Pero detrás de esa imagen había una realidad distinta, una que muy pocos conocían, la de un hombre acosado por la presión por sus propias decisiones y por el peso de una vida pública que nunca le dio espacio para ser vulnerable. Cuando la noticia del embarazo llegó a sus oídos, el primer sentimiento de Dani no fue alegría, ni orgullo, ni emoción. Fue miedo. Un miedo profundo, instintivo, que le apretó el pecho con una fuerza inesperada. Sabía lo que significaba traer un niño al mundo. Pero también sabía lo que significaba traerlo en medio de su situación personal actual, rodeado de controversias, juicios, críticas, y una reputación que se deshacía día a día ante los ojos del público. El conflicto dentro de Dani comenzó a crecer como una tormenta silenciosa,
Quería hacer lo correcto, pero lo correcto no siempre es fácil cuando uno está atrapado en un caos que parece no tener salida. Con cada noche sin dormir, con cada titular en los periódicos, con cada comentario cruel en redes sociales, el miedo se hacía más grande. No era temor al bebé. Era temor a no poder darle un futuro digno. Temor a que ese niño creciera cargando un apellido pesado, atado a escándalos que él no eligió. Temor a convertirse sin querer en una sombra sobre la vida de alguien que no merecía cargar con sus consecuencias. Ese miedo fue lo que lo paralizó durante semanas. La mujer embarazada esperaba una respuesta, una postura, un plan. Y él, atrapado entre sus deberes y sus inseguridades, guardaba silencio. Dani no ignoraba la realidad. Tampoco huía de ella. Estaba intentando entender cómo asumirla sin destruir a quienes estaban involucrados. Ese periodo de silencio no fue indiferencia. Fue la lucha interna de un hombre que siempre actuó instintivamente, pero que ahora debía pensar con una claridad que no tenía. La presión aumentaba día tras día. La prensa especulaba. Los abogados discutían posibilidades. Su familia tenía preguntas. Él intentaba mantener la calma, pero cada vez que se miraba al espejo, veía a alguien que ya no controlaba su propia vida. Y fue ahí, en ese punto de quiebre, donde comprendió algo que nunca antes había aceptado. La imagen del futbolista invencible era solo eso, una imagen. No representaba quién era realmente. No hablaba de sus miedos, ni de sus errores, ni de su capacidad a veces limitada de manejar emociones complejas. Por primera Lantron Nyeonam, Dani Alves se sintió pequeño. La presión externa no era lo único que lo afectaba. También estaba la culpa. Una culpa silenciosa constante que lo acompañaba como una sombra. Sentía que había fallado en proteger a la mujer que llevaba a su hijo. Sentía que había contribuido a un embarazo que ella enfrentaba sola, sin apoyo emocional estable, sin un compañero presente. Y esa culpa lo perseguía incluso en los momentos en los que intentaba convencerse de que estaba haciendo lo mejor que podía. Había días en los que Dani se despertaba decidido a asumirlo todo, a hablar públicamente, a enfrentar las consecuencias. Pero cuando llegaba la noche, las dudas regresaban. Tanda, ¿es este el momento? ¿Ayudaré diciendo la verdad o la pondré en riesgo? ¿Es justo para el bebé? Cada pregunta era un golpe más. Cada día sin respuesta se convertía en una carga. Dentro de él también existía otro sentimiento, uno más complejo, la incapacidad de confiar en sí mismo. Durante años había tomado decisiones impulsivas, había vivido entre excesos, había actuado sin medir el impacto futuro. Ahora necesitaba ser alguien diferente, necesitaba ser responsable, necesitaba ser adulto. Y esa transformación se sentía casi imposible cuando todo alrededor se desmoronaba. A veces hablaba con su círculo más cercano buscando claridad, pero las opiniones eran contradictorias. Algunos decían que debía callar, otros que debía hablar ya. Algunos le recomendaban mantener todo en privado, otros lo animaban a hacer pública la verdad. En ese mar de voces, la única voz que no lograba escuchar era la suya, porque en el fondo él tenía miedo de equivocarse una vez más. Y esta vez el error afectaría a una vida inocente. La mujer embarazada, por su parte, se mantuvo en silencio. Y aunque muchos interpretaron ese silencio como distancia para Dani, era una elección llena de dignidad. Ella no exigía explicaciones, ni presionaba, ni lo empujaba a actuar. Sabía que él estaba luchando con un conflicto interno poderoso, y su respeto por ese proceso lo hacía sentir aún más dividido. ¿Cómo podía alguien que no buscaba nada de él ponerlo frente a un espejo tan doloroso? ¿Cómo podía esa calma de ella confrontarlo más que cualquier juicio público? Finalmente, la acumulación de presión interna llegó a su límite. Dani se dio cuenta de que no podía seguir viviendo entre el miedo y el silencio. La situación estaba ahí creciendo día a día, y él debía decidir si sería el tipo de padre que enfrenta la vida, o el tipo de hombre que deja las circunstancias decidir por él. Esa fue la noche en la que Dani Alves, completamente solo sentado en la oscuridad de una habitación, donde ni los recuerdos lo acompañaban, tomó la decisión que cambiaría todo. No lo hizo por la prensa, ni por la crítica, ni por la necesidad de limpiar su nombre.
Lo hizo por algo mucho más sencillo, porque dentro de él había un niño por venir que merecía saber que su padre no huyó, que su padre no lo negó, que su padre, con todos sus defectos y errores, tuvo el valor de decir la verdad. Y así, al amanecer, Dani escribió mentalmente la frase que pronunciaría después: ella está embarazada. Y asumiré mi responsabilidad, porque es mi hijo. No era una declaración para el mundo, era una declaración para sí mismo. Cuando Dani Alves finalmente pronunció la frase que cambiaría el rumbo de su vida: ella está embarazada. Y asumiré mi responsabilidad porque es mi hijo. El mundo entero giró hacia él. Pero, en realidad, esa confesión no empezó en la conferencia de prensa. Empezó días antes, en un momento íntimo, cuando decidió que ya no podía cargar solo con una verdad que pertenecía a más personas que a él. Y sobre todo pertenecía a una vida que estaba por llegar. La mujer involucrada fue la primera persona con quien Dani habló después de tomar su decisión. Ella había pasado semanas observando el caos mediático, desde la distancia, cuidando su embarazo lejos del ruido de los comentarios crueles y de las especulaciones interminables. Nunca buscó protagonismo, nunca filtró una palabra, nunca aprovechó la situación para ganar atención. Su silencio no era debilidad, era una forma de protegerse. Cuando Dani la llamó, la conversación comenzó con un silencio largo, demasiado largo, casi insoportable. Ninguno sabía por dónde empezar. Él respiraba con dificultad, como si cada palabra fuera un peso que debía medir con cuidado. Ella del otro lado estaba tranquila, pero con una calma que solo se consigue después de haber llorado todo lo que se puede llorar. Finalmente, él dijo: voy a decirlo. Voy a asumirlo públicamente. Ella no respondió de inmediato. No era sorpresa lo que sentía. Tampoco alivio. Lo que sentía era una mezcla compleja de emociones que la atravesaban desde hacía meses. El cansancio de llevar un embarazo en soledad, el miedo hacia enfrentarse a un mundo que podía juzgarla sin conocerla, y también la esperanza. Una pequeña frágil esperanza de que el padre de su hijo diera un paso hacia adelante. Dani, ¿estás seguro? La pregunta fue simple, pero cargada de todas las dudas que él mismo había tenido durante semanas. Sí, respondió él. Ya no puedo esconderlo, él o ella merece más que esto. Ella no lloró. Tampoco celebró. Solo cerró los ojos y se dejó que la verdad se asentara en su pecho. Sabía que al día siguiente su vida podía cambiar para siempre. Sabía que la prensa intentaría encontrarla, que los titulares usarían su nombre como arma, que su paz se convertiría en un lujo. Pero también sabía que el niño que llevaba dentro merecía tener un padre que no se escondiera. Lo que más sorprendió a Dani en esa conversación no fueron sus palabras, sino todo lo que ella no dijo. No le reprochó su silencio anterior. No lo juzgó. No le pidió explicaciones. Ella solo quería claridad, honestidad y una mínima seguridad para el bebé que venía en camino. Y en vez de presionarlo, le dio algo que él no esperaba: comprensión. Después de la llamada, Dani comprendió mejor por qué había elegido ese momento para confesarlo. No fue un movimiento estratégico ni una respuesta al escándalo público. Fue una decisión emocional, una decisión humana. Había llegado al límite de lo que podía soportar en silencio. Había llegado al punto en el que cualquier retraso sería injusto para ella y para el niño. El día de la confesión, la mujer se mantuvo en su rutina normal. Preparó su comida, descansó, cuidó su salud. Sabía lo que estaba pasando afuera, pero eligió no encender la televisión ni leer titulares. No quería que el estrés afectara al bebé. Su fortaleza se manifestaba en esos actos cotidianos, en su capacidad de seguir viviendo, sin dejarse arrastrar por lo que no podía controlar. Cuando una amiga cercana le contó que Dani ya lo había dicho públicamente, ella solo respondió: era necesario. No había dramatismo. No había dolor. Era la aceptación madura de una verdad que llevaba meses cargando sola. Sin embargo, por dentro sintió un pequeño alivio. No por él,
no por la prensa, sino por su hijo. Saber que el padre había asumido su responsabilidad era para ella un peso menos que cargar. Mientras tanto, Dani enfrentaba una tormenta en la prensa. Muchos lo criticaron. Otros lo defendieron. Algunos celebraron su honestidad y otros lo acusaron de actuar demasiado tarde. Pero nada de eso le importó realmente. Lo único que le importaba era haber roto el silencio que lo estaba consumiendo. Esa noche, solo en su habitación, Dani recibió un mensaje breve de ella. «Espero que estés en paz. El bebé está bien». Fue la primera vez en semanas que él sintió un nudo en la garganta que no venía del miedo sino de la gratitud. A partir de ese momento, Dani entendió que hablar fue apenas el primer paso. Lo realmente importante venía después de mostrar con hechos lo que había dicho con palabras. Y aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, una cosa ya estaba clara. Ella no estaba sola, y él ya no estaba huyendo. Cuando la verdad salió a la luz, el mundo entero se concentró en la frase que Dani Alves había pronunciado. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esas palabras comenzaba una transformación silenciosa y profunda. Por primera vez en su vida adulta, Dani tuvo que detenerse, mirar más allá de sí mismo y enfrentar una realidad que no podía esquivar. Un hijo estaba en camino. Y con él llegaba una responsabilidad que lo obligaba a replantearse su presente, su futuro y todo lo que había construido hasta ahora. Los días posteriores a la confesión pública fueron un torbellino. La prensa analizaba cada gesto suyo, los comentarios en redes sociales crecían sin control, y las especulaciones sobre la identidad de la mujer embarazada se multiplicaban sin descanso. Pero mientras afuera reinaba el caos, Dani vivía un proceso completamente distinto puertas adentro. Cada noche pensaba en el bebé que aún no conocía, en la madre que había enfrentado el embarazo sola durante meses y en la responsabilidad moral que sentía pesar sobre sus hombros. La palabra padre comenzó a tomar un significado distinto. Antes Dani la asociaba con algo lejano, abstracto, casi ajeno a su realidad. Ahora, sin embargo, se convertía en un punto de partida. Ya no se trataba solo de reparar un silencio, ni de confesar públicamente una verdad. Se trataba de aprender a ser alguien que nunca había sido. Se trataba de mostrarle a su hijo desde el primer día que, aunque llegó en un momento difícil, no sería una carga, ni un secreto, ni un error. Sería una vida con derecho a ser amada, protegida y respetada. Esa idea empezó a guiar cada uno de sus pasos. Dani dejó de pensar en cómo lo veía la gente y comenzó a preguntarse cómo lo vería su hijo dentro de unos años. ¿Lo vería como un hombre que huyó, como alguien que permitió que el miedo ganara? ¿O lo vería como un hombre que, pese a sus equivocaciones, escogió hacer lo correcto? Esa pregunta lo acompañaba en cada decisión, convirtiéndose en un motor más poderoso que cualquier crítica o expectativa pública. Mientras tanto, la mujer embarazada mantenía la misma serenidad que había demostrado desde el inicio. Seguía protegiendo su intimidad, asistiendo a sus citas médicas, cuidando de sí misma y del bebé. Su estabilidad se había convertido en una especie de ancla emocional para Dani. El hecho de que ella jamás lo presionara, ni usara su situación para exigir algo, lo conmovía. Él entendía que su calma no era indiferencia, era fortaleza. Era la forma en que ella le decía sin palabras que el camino que él eligiera dependería de su propio corazón. Ambos comenzaron a hablar con más frecuencia, no como pareja, ni como dos personas intentando retomar algo del pasado, sino como futuros padres que buscaban construir una base sana para la llegada del bebé. Las conversaciones eran prácticas sinceras, a veces incómodas, pero siempre respetuosas. Hablaron de controles médicos, de la logística de los primeros meses, de cómo enfrentarían la atención pública. Ella se mantuvo firme en un punto: el bienestar del niño era lo único que importaba. Dani, por primera vez, estuvo completamente de acuerdo. A medida que el embarazo avanzaba, algo en él empezó a cambiar. Sus prioridades se reordenaron de manera natural. Lo que antes lo consumía, críticas, juicios, titulares, comenzó a perder importancia. No porque su situación hubiera mejorado, sino porque algo nuevo ocupaba el centro de su vida: la idea de ser padre. Esa idea lo hacía más cuidadoso, más reflexivo, más consciente de sus acciones y palabras.
En uno de sus encuentros, Danny dijo con una sinceridad que sorprendió incluso a la mujer: «No sé si seré perfecto, pero quiero ser presente». Y esa frase cargada de honestidad y humildad definió un antes y un después. Por primera vez ella vio en él no al futbolista conocido, ni al hombre rodeado de controversias, sino a un ser humano dispuesto a cambiar, a mejorar, a comprometerse verdaderamente. El embarazo siguió su curso y con él la relación entre ambos fue encontrando una forma propia, libre de expectativas románticas y centrada en lo esencial. No necesitaban explicarle al mundo qué eran. No necesitaban etiquetas. Lo único que necesitaban era claridad respecto al papel que cada uno tendría cuando el bebé llegara al mundo. Danny empezó a involucrarse más. No de manera invasiva, sino con pasos lentos y firmes. Preguntaba por los controles médicos, se interesaba por el estado del bebé, ofrecía ayuda siempre que podía. No buscaba redimirse. Buscaba estar presente. Y ella, con su carácter tranquilo, aceptaba ese apoyo sin dramatismo, sin reproches, sin dejar que el pasado oscureciera el presente. Conforme se acercaba la fecha del nacimiento, Danny sintió que estaba entrando en una etapa completamente nueva. Una etapa que lo enfrentaba a su propia fragilidad, pero que también le daba una oportunidad que nunca había imaginado tener: empezar de cero como padre. No podía borrar sus errores, pero podía decidir qué tipo de huella dejaría en la vida de su hijo. Y esa posibilidad lo fortalecía incluso en los días en los que el mundo se convertía en un lugar hostil para él. Entendió finalmente que la responsabilidad que había prometido asumir no era un gesto público. Era un camino que requería constancia, paciencia, madurez y verdad. Un camino que recién comenzaba, pero que él estaba dispuesto a recorrer. Porque ese bebé, ese pequeño ser que todavía no había nacido, ya había cambiado su vida sin siquiera estar en sus brazos. Y Danny Alves, con todas sus imperfecciones, sabía que no podía fallarle. A veces la vida nos sorprende con capítulos que jamás imaginamos escribir. Historias que nacen en el silencio, en el miedo, en los errores, pero que también encuentran su sentido cuando dejamos de huir y ahí empezamos a mirar de frente lo que realmente importa. La historia de Danny Alves y el bebé que está por llegar nos recuerda que todos, incluso quienes parecen invencibles, cargan con batallas internas que nadie ve. Que el valor no siempre consiste en ganar, sino en asumir las consecuencias, en pedir perdón en silencio, en ser responsable cuando es más fácil desaparecer. Este relato no se trata de glorificar a nadie, ni de ocultar lo que se hizo mal. Se trata de reconocer que cada vida que viene al mundo merece un comienzo limpio, honesto, lleno de esperanza. Y si algo nos deja esta historia, es la certeza de que incluso en los momentos más difíciles pueden hacer una decisión correcta. Que siempre existe la posibilidad de cambiar, de crecer, de ofrecer una versión más humana de uno mismo. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o simplemente te acompañó durante unos minutos, te invito a seguir con nosotros. En este canal contamos historias reales, profundas, llenas de emociones, errores, aprendizajes y verdades que pocos se atreven a decir. Historias que nos recuerdan que todos somos imperfectos, pero capaces de construir algo mejor. Quédate, suscríbete, comparte. O simplemente vuelve cuando quieras. Aquí siempre encontrarás un espacio donde las historias se cuentan con alma, con sinceridad y con respeto.